A continuación, Petróleo y Desarrollo. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo. Saludos cordiales, amigas y amigos. Muchas gracias por su sintonía. Un saludo cordial, Diego. Vamos a tratar en este programa la propuesta de reforma petrolera que debería impulsar el gobierno durante este año. Así que ese es el tema que vamos a analizar, Diego. Bienvenido y entremos en materia, ¿no? Muchas gracias, Henry. De igual manera, es un agrado nuevamente estar con ustedes como lo hacemos cada semana. Y para entrar ahora de inmediato al tema que has planteado sobre la necesidad de una reforma profunda en el sector hidrocarburífero ecuatoriano. Exacto. El gobierno va adquiriendo una deuda, ¿no?, con el país, ¿no? Lo uno es impulsar una reforma petrolera de carácter estructural para que no mantener lo mismo que se hizo con el gobierno de Correa y con gobiernos anteriores, ¿no? Y la otra es el tema de la fiscalización integral, ¿no? Esa es una de las tareas enormes que debe desarrollar el gobierno con liderazgo, su ministro de hidrocarburos y también el presidente ejecutivo de Petroecuador. Pero como el petróleo es el principal rubro de la economía nacional, yo creo que no es suficiente que tres cabezas estén con la iniciativa, ¿no? Sino que, como hemos dicho, ojalá pueda conformar una comisión que haga un estudio integral del mal manejo del petróleo en el gobierno de Correa, a efectos de que le presente un informe al país de cómo se ha manejado este principal recurso de la economía nacional. Yo creo que es una necesidad urgente. Hemos visto cómo estas últimas semanas se ha decidido en diferentes ámbitos involucrar a muchos conocedores sobre diferentes temas, ¿no? Vimos como en la Contraloría General del Estado, el Contralor subrogante Pablo Celi conformó con varias personalidades del país una veeduría para analizar la cuestión de la deuda pública. Así es. ¿No? Hemos visto cómo en otros espacios también se ha hecho lo propio y creemos que es necesario que de igual manera se proceda en el sector hidrocarburífero, sí, tomando en consideración sobre todo algo, ¿no? El país durante las 4 últimas décadas, un poco más de 40 años, ha sostenido su economía y sus posibilidades de desarrollo real sobre los recursos que genera este sector tan importante. Así es. Y lamentablemente hemos conocido que durante estos 10 años los mayores despilfarros, los mayores abusos y los mayores perjuicios al erario nacional, al país, y es decir, a todos los ecuatorianos, han sido causados a través de lo que genera el sector hidrocarburífero. La cuestión de Odebrecht realmente que es ínfima frente a lo que posiblemente se puede descubrir en el sector petrolero. Así es. Correa, durante los 10 años, solo en exportación de crudo, del 2007 al 2016, tuvo ingresos para el país de 95 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, una cifra muy grande, ¿no? O sea, es enorme la cifra, ¿no? Entonces, allí debe haber una rendición de cuentas de eso y debe haber una fiscalización, un control de cómo se manejó esos ingresos, ¿no? En un caso, ¿no? Y en el otro caso, en la compra de derivados, asimismo en ese periodo 2007 al 2016, que el gobierno de Correa compró 42 mil millones de dólares, ¿no? Entonces, claro, la gente dice cómo un país petrolero... Gran negocio para algunitos, ¿no? Sí, la gente se pregunta cómo el Ecuador, siendo un país petrolero, al mismo tiempo importa
hidrocarburos. Entonces, hay un paréntesis, ¿no? Es que realmente debemos insistir e indignarnos, sí, porque es inadmisible, sí, que siendo el país exportador de petróleo, por marginal que sea, así es, porque tenemos reservas de esta materia prima, este bien natural tan importante, ¿por qué nunca se convirtió al país en un país no exportador de materia prima, sino en un país exportador de derivados? Exacto. ¿Por qué no desde 1972, desde la época de la dictadura militar de Guillermo Rodríguez Lara y después del triunvirato y los gobiernos que posteriormente se sucedieron, no se planteó la posibilidad de que el país cuente con las plantas, con la infraestructura adecuada como para refinar petróleo, obtener derivados e incluso la petroquímica? Exacto. Y nos sometieron a esta lógica infame y absurda, sí, sí, de depender en cambio de las importaciones para poder satisfacer la demanda local. Se calcula más o menos que alrededor del 40% de la demanda nacional no es cubierta con las importaciones de derivados que necesariamente tenemos de los productos básicos. Ahora es el 50%, no es el 40%. El 50% importamos y el 50% producimos en el país productos de mala calidad, porque eso más, ¿no? Son productos de mala calidad. Dentro de eso que importamos, sí, son las gasolinas son gasolinas. Las naftas de alto octanaje para mezclarlas con lo que se en las refinerías. Lo mismo el diésel. Entonces, ¿qué se hace? Gasolinas importadas de alto octanaje se las mezclan con estas de mala calidad en el país, se las fusiona en nuestras refinerías para que cumplan de alguna manera los octanaje y poder comercializar. Lo mismo es con el diésel. Así es. ¿Ya? Entonces, claro, si nosotros, como lo hemos dicho en programas anteriores, si hubiésemos procesado el crudo y hubiésemos tenido productos básicos para abastecer el mercado nacional, y uno de los mercados potenciales en gasolina, en gas y el diésel es Perú, es Chile. Es decir, teníamos mercados asegurados, pues, ¿no? Porque tenemos nuestros vecinos que son deficitarios, ¿no? En las necesidades de energéticos, podíamos fácilmente abastecerles, ¿no? Ya. Un tercer rubro que hubiésemos tenido de enorme ganancia, ¿no? Si hubiésemos tenido esa visión, es procesar el petróleo y obtener lubricantes. Nosotros importamos el 100% de los lubricantes en este país. Y lubricante, un galón de lubricante, pues, es de largo, el precio es larguísimo frente al precio de la gasolina, ¿no? El de la gasolina supera a cómo la está vendiendo Petroecuador. $2. Déjame recordar, 2.32, casi 2.40. El sector privado la vende por el sector privado. Así es, al consumidor. Claro, porque hay un margen de ganancia para las comercializadoras. Un galón de lubricantes cuesta $25, $30, hasta $55, depende de la calidad del vehículo. Ahí está lo del valor agregado. Pues eso nos perdemos como país. Lo que genera la industrialización. Y eso nunca mencionó Correa en las sabatinas, ¿no? Y otro tercer rubro que nosotros no hemos hecho por negligentes, ¿no? Pero también por corrupción, hay que decirlo así. Es el tema de no haber procesado el crudo y haber obtenido fibra sintética. Ya. Es la petroquímica. Es la petroquímica. Que todavía tiene un valor mucho más alto que el rendimiento es mucho más alto que los lubricantes, ¿no? La petroquímica, los productos sintéticos. Entonces, todo eso nos hemos perdido por más de 40 años. Entonces eso nadie nos perdonará. No. Nadie nos perdonará. Entonces, bueno, frente a eso, ni las anteriores, ni las presentes, ni las futuras generaciones. Nadie. Si no vienen generaciones con mentalidad de desarrollo, de progreso, no nos perdonarán lo que hemos hecho, ¿no? Entonces, frente a eso, yo presenté el 8 de mayo. ¿De qué año? Del 2017, aquí está. Al año pasado. Sí, el 8 de mayo del 2007. Yo presenté a la licenciada Gabriela Rivadeneira Burbano, presidente de la Asamblea Nacional del Ecuador, un nuevo proyecto de ley de hidrocarburos. Cuando estabas en la asamblea como legislador, ¿no? Sí. Y aquí están, Diego, es nueva ley de hidrocarburos, ¿no? Y aquí están los respaldos de los legisladores. En las firmas de respaldo. De las firmas de respaldo, aquí están, de los legisladores. ¿Ya? Son más de 25 firmas. Yo, para presentar un proyecto de ley solo se requerían 13 o 14, ¿no? Y aquí están, 2 páginas de firmas de los legisladores que respaldaron el proyecto, ¿no? ¿Ya? Y aquí veo está la firma de Moisés Tacle. Aquí está Moisés Tacle. Una persona que conoce del sector hidrocarburífero. Sí, Cristina Reyes, ¿no? Cristina Reyes, varios, ¿no? Moisés Tacle, está Pavel Chica, bueno, varios legisladores que, Luis Fernando Torres, son los que apoyaron, May Montaño,
entre otros, ¿no? Que son los que apoyaron la presentación. ¿Y qué pasó con el proyecto? Y el proyecto de ley lo negaron, pero en el proyecto quiero decir dos cosas, ¿no? Para referirme a la negativa, ¿no? El proyecto tiene un solo eje digamos, tiene dos ejes fundamentales, entre otros cambios, ¿no? El uno es constituir un solo contrato para explorar y explotar hidrocarburos, ¿no? Bajo la experiencia que tuvimos con la compañía Texaco. Entonces, impulsar un contrato de asociación. Ya, por supuesto que hoy que toda la infraestructura está instalada, está en funcionamiento, no es lo mismo que lo que se dio con Texaco. Con Texaco recién entraron a explorar y explotar hidrocarburos, ¿no es cierto? Fines del 60 y principios del 70, ¿no? Sin embargo, en esas condiciones, no había infraestructura instalada en el Ecuador. Sin embargo, el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara, que de paso es el gobierno que quiso mejor las cosas en el petróleo, no la hizo de manera integral, pero él hizo mejor que todos los que vinieron después, ¿no? Una de las decisiones trascendentales que tomó ese gobierno justamente fue la revisión y renegociación del contrato con el consorcio Texaco Gulf. Y con todas las compañías. Así es. Y con todas. Pero además creó CEPE, la Corporación Estatal Petrolera Ecuatoriana, puso en vigencia la Ley de Hidrocarburos, ¿no?, de 1972, y eso daba la posibilidad de alguna manera de que el país, a través del Estado, de su gobierno, puede intervenir en este sector tan importante que después fue adquiriendo mayor trascendencia e importancia, porque ya empezó a hacer actividades de exploración y explotación por sí sola, porque manejó la cuestión de industrialización y la comercialización interna de derivados, ¿no? Después de 1989 se hizo cargo de los campos que dejaba Texaco, ¿no?, de las refinerías de la península, así como del transporte del oleoducto, del crudo por el oleoducto transecuatoriano, por el SOTE. Exacto. Lo mismo impulsó Flopec para transportar el crudo al mercado internacional. De pronto hubiera sido una muy buena idea que Flopec también, como una empresa petrolera naviera, estuviera integrada a la empresa Petroecuador, ¿no? Antes CEPE, ahora Petroecuador. Y entonces los parámetros, mira Diego, sucede que cuando recién empezaba el proceso ya exploratorio, se hizo los cambios, los contratos, se creó una nueva legislación petrolera, ¿no? Se impulsó un modelo de contrato tipo asociación. El Estado entró a participar con el 62.5% en ese contrato, ¿no? Y la compañía con el 37.5%. Luego de que salió Gulf, ¿no?, vendiendo las sus acciones, porque inicialmente creo que cuando se hizo la revisión de los contratos, cada compañía tenía el 37.5%, ¿no?, entre las tres, y después CEPE adquirió las acciones de Gulf. De Gulf, sí. ¿No? En principio una parte, después en su totalidad. Sí. Al 76 ya tuvo el 100%, ¿no? Sucede que el impuesto a la renta que fijó el gobierno para ese contrato, impuesto a la renta más otros impuestos, no solo impuesto a la renta, sino que se lo entendía como impuesto a la renta a todos los impuestos que estaban integrados, ¿no? 87.31% tenía de impuestos la compañía Texaco. 87.31. Yeah. Y regalías petroleras era del 18.5%. Dentro de esos 87.5, claro, llegaban regalías 18.5, dentro de 87. Con Correa les accionaron del pago de regalías a las compañías. Podemos mencionar un poco las principales reformas que se dieron en el año 2010 con esa ley absolutamente inconsulta y no debatida, ¿no?, que entró por el Ministerio de la Ley y que puso en vigencia el gobierno de la mal llamada Revolución Ciudadana. Así es. Hay otros datos interesantes. El 82.5% fue los ingresos que tuvo el consorcio, ¿no? Y el costo de producción del barril del petróleo en 20 años fue de $3. Con Correa se pagó hasta $41 por extraer un barril de petróleo, y en el caso de la península $58 por barril. Sí, de manera que en ese contrato, todos estos 10 años, desde el año 2010 adelante, siempre perdió el Estado, ¿no? Con ese contrato, ¿no? Siempre perdió, ¿no? Y sucede que esto es interesante también, ¿no? Al final ya sumados todos los deducidos, los costos, ¿no?, costos de producción, donde están costos operativos y las inversiones de la compañía, el beneficio que tuvo el Estado de cada barril de petróleo fue del 92%. Al final, ya en liquidación, perdón, no 92, sino 93%. Al final al Estado le quedó de ese contrato
23.508 millones de dólares. Mira tú. Y la compañía recibió de utilidad neta 1.643 millones de dólares. Y se le pagó costos de producción. Pero ahí también había una visión de controlar las reservas a futuro. Entonces el gobierno del general Guillermo Rodríguez Lara hizo buenas cosas, que yo las rescato. Mira que hizo en el control de reservas. ¿Y quién estuvo al frente de ese proceso? Ese gran amigo nuestro, Así es. el contraalmirante Gustavo Jarrín Ampudia, que nos asesoraba en el sindicalismo petrolero, ¿no? Mira que en 20 años de exploración petrolera, ya, Texaco perforó 326 pozos verticales. ¿En cuántos años? En 20 años. 27 de avanzada, 260 de desarrollo, 4 de extensión, 28 exploratorios y 7 de reemplazo. Total, Texaco perforó 652 pozos. En 20 años. En 20 años. Y el costo de producción fue de $3. ¿Qué pasó con Correa? Según el Foro de Opinión Petrolera. Ayúdanos con esa información. Mira que aquí está este documento que dice Foro de Opinión Petrolera Ecuatoriana, Crisis Petrolera Ecuatoriana del siglo XXI. Este es un documento una investigación muy bien elaborada por el Foro de Opinión Petrolera. ¿Ya? ¿Qué dicen ellos? ¿No? ¿Qué ha pasado en estos 10 años? Dice que la producción en el gobierno de Correa de petróleo por día, empresa estatal más compañías, fue de un promedio de 563.027 barriles por día, ¿no? 563.000 barriles por día. Aquí viene lo que a mí me llama la atención. Dice que se obtuvo con la perforación de 3.397 pozos. En 10 años, 3.397 pozos. Casi 3.400 pozos en 10 años. 10 años. Y en 20 años vimos que era 600. Texaco, 635. Petroecuador Texaco, 652 pozos. O sea, 5 veces menos, ¿no? Imagínate. Y dice que Petroamazonas perforó 1.516 pozos. Y las empresas petroleras privadas 1.841 pozos, ¿no? Luego hay un ajuste de la cifra en el caso de la empresa estatal, que dice el foro, total dice las empresas públicas perforaron 1.952 pozos, casi 2.000 pozos, imagínate. Entonces, alguien podría entender, esa máquina así, ¿no? Eso es lo que te iba a hacer referencia, sí. Alguien podría entender si quisiera, de acuerdo con determinados intereses, decir que ha sido una exitosa gestión por la cantidad de pozos que se han perforado en 10 años. Terrible. Pero hay que tener en cuenta que este recurso tiene que ser manejado sobre todo con un criterio de sustentabilidad. Exacto. Y asegurar para las generaciones futuras. Exacto. Entonces la cifra que tú nos das más bien nos conlleva a pensar que hubo una depredación, ¿no es cierto?, del recurso, claro. Sobreexplotando los yacimientos. Exacto. Para sacar más petróleo a como dé lugar, para venderlo más e incluso prevenderlo. Tener plata para la campaña electoral. Así y para es, la política. Para sostener su política asistencialista. Así es. Pero no solamente para eso, con toda la información que ahora tenemos, ¿no? Así es. Vemos cuántos casos de corrupción poco a poco se van destapando, ¿no? Exacto, para eso sirvió. El perforar y perforar, sin ningún control, porque ellos mismos hacían todo, ¿no? No había un organismo independiente. Entonces, como no había organismo independiente, entonces el segundo concepto de este proyecto de ley, que tiene alrededor de 100 artículos, ¿no? Una disposición transitoria, y hemos derogado 9 disposiciones, ¿no?, que están aquí en el proyecto, ¿no? Entonces, el segundo criterio de este proyecto de segundo ley, eje, ¿no? El segundo aspecto fundamental es el impulso de una superintendencia de hidrocarburos, para que el organismo de regulación y control no esté por debajo del ministro, porque el ministro toma decisiones y es necesario controlarlo, es necesario también hacer un seguimiento de su toma de decisiones. ¿Quién es el organismo para que lo haga? El organismo de control de hidrocarburos, que no puede ser un organismo subalterno. No, se necesita independencia. Pero siempre lo tuvieron de subalterno, siempre. Es que no crearon la superintendencia, sino crearon la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos, que es un organismo subalterno. Entonces, la propuesta mía es de que más bien se impulse una superintendencia de hidrocarburos como organismo independiente, ¿no?, para que controle el principal rubro de la economía nacional,
que es la comercialización de los hidrocarburos. Pero corrígeme si estoy errado. Además, eso establece la propia Constitución de la República, que la pusieron ellos mismos en vigencia en octubre del 2008, y si mal no recuerdo, creo que es el artículo 186 de la Constitución, que establece la necesidad de crear o conformar estas superintendencias, ¿no?, para el control, el seguimiento, la vigilancia. Pero en este caso no lo hicieron. No lo hicieron. Y recuerdo bien quién estaba ahí al frente de esta comisión que manejó esta reforma de la ley de hidrocarburos. Era Paco Velasco, pues, ¿no? Claro, exacto. ¿Y qué hizo respecto a eso? Nada. No, y algunas otras barbaridades que pasaron en esa inadecuada reforma. Paco Velasco, ¿no? Todo un cambio, ¿no? Y un cambio una vez que llegó a Alianza País. Entonces, en resumen, los dos ejes que planteas tú en el proyecto que no fue acogido en la anterior legislatura son estos. Un solo contrato, un contrato tipo para exploración y explotación, ¿no?, con esas características que has mencionado, y cómo el país debería beneficiarse en mayor medida que las empresas que prestan este tipo de servicio. Y la otra cuestión, la del control, la del seguimiento, la vigilancia, que es a través de un ente independiente del ministerio, de la propia empresa Petroecuador, es decir, una superintendencia de hidrocarburos. Así es, ya. Pero sin embargo, los señores de la Asamblea no lo calificaron, ¿no? Entonces, aquí dice, aquí está el oficio del 12 de mayo, dice, lo informa la secretaria general, la doctora Livia Rivas Ordóñez, le dirige a la asambleísta Henry, en este caso a mí, y no lo califica, ¿no? Y dice que el Consejo de Administración de la legislatura resolvió no calificar el proyecto de ley. ¿Y por qué no calificó? Por un solo concepto. Una sola razón. Una sola razón. Porque él dice que ellos están a conocer en el informe. Es del CAL, ¿no? Sí, previamente lo hace un trabajo allí, una comisión que se llama de técnica legislativa, ¿no? Que revisa el contenido, revisa todo, la redacción, ese tipo de cuestiones. Se llama Unidad de Técnica Legislativa de la Asamblea Nacional, y en este caso lo informa la doctora Daldia Novoa Cruz, ¿no? Y le dice que el proyecto en toda la presentación cumple con todos los requisitos constitucionales, se ajusta a lo que exige la presentación de un proyecto de ley, que tenga exposición de motivos, que tenga los considerandos, el articulado, luego que se enmarque en la Constitución de la República. Todo eso lo plantea, ¿no? Todo eso lo plantea, que está bien. Pero solo hubo un solo problema. ¿Por qué no lo calificaron? Ya, dice que el proyecto no es discriminatorio, porque también exigen eso, ¿no? Y que también no tenga xenofobia con ciertos derechos, ¿no? Y que igualmente tenga equilibrio con los aspectos de género, que en este caso no es materia eso, porque no cabe. Pero hubo un solo tema. ¿Por qué lo negaron? ¿Cuál es? Un solo. Dice que el proyecto de ley podría vulnerar los derechos de los trabajadores, y esto, ojo, para los trabajadores, ¿no?, que trabajan en el sector de las compañías petroleras, las compañías petroleras, ¿no? Dice, el proyecto de ley podría vulnerar los derechos de los trabajadores garantizados en el artículo 326, numeral 2 de la Constitución, ¿ya?, al disponer que los trabajadores de la actividad hidrocarburífera recibirán solo el 3% del porcentaje de las utilidades. Esta disposición, además, violentaría el artículo 97 del Código del Trabajo. Y entonces, nosotros como legisladores no podemos modificar el tema tributario, ni modificar los ingresos y egresos del presupuesto general del Estado. ¿Qué hice yo? En este proyecto de ley. Pero si mal no recuerdo, fue el propio gobierno de Correa, ¿no?, el que vulneró ese derecho de los trabajadores, reduciendo las utilidades o a la participación dentro de las utilidades de las empresas que tenían, ¿no es cierto?, reduciéndolos del 15 al 3%. Al 3%. Aquí está el registro oficial, del 5 al 27 de julio del 2010. ¿Cuándo fue el proyecto de ley presentado? Abril de 2017. O sea, 3 años después, casi 3 años después. Del 17, y yo me refiero al 2010. 7 años después. ¿No? Aquí está el 244 del registro oficial, ¿no? Ley reformatoria a la ley de hidrocarburos y a la ley de régimen tributario interno, que Correa no la hizo aprobar por la Asamblea, a pesar de que tuvo mayoría, sino que bloqueó para que se, más bien, presentarla por el Ministerio de la Ley. Entonces hay muchas razones por qué no la debatió la ley en segunda instancia, ¿no? Pero eso no nos vamos a referir en esta ocasión, sino en otra ocasión, ¿no? ¿Qué sucede? Correa dispuso que la participación laboral
En el caso de los trabajadores vinculados a la actividad hidrocarburífera, estos recibirán el 3% del porcentaje de utilidades. Y el 12% del restante será pagado al Estado. El Estado se llevó la plata de los trabajadores. Pero entonces yo entendería que en la Asamblea nunca se enteraron de esta cuestión. No, pero se enteraron. ¿Te puedes imaginar? Claro. Entonces, aquí hay que presentar una demanda de inconstitucionalidad. Bueno, y eso también se hizo extensivo después para los trabajadores de las telecomunicaciones, ¿no? Sí, para todos. Luego para todos. Sucede que el lunes 20 de abril del 2015, en otro suplemento del registro oficial, en la ley esta de orgánica de la justicia laboral y reconocimiento de trabajo en el hogar, igual, volvieron a hacer lo que hicieron la vez anterior. Y entonces, asimismo, limitaron el pago de las utilidades para los trabajadores. Dice que no podrán exceder de 24 salarios básicos unificados. Aquí está, el artículo 15. Entonces nosotros vamos a presentar demanda de inconstitucionalidad. Yo diría que en último de los términos, estas reformas hubieran sido buenas, adecuadas, provechosas, siempre y cuando vayan en función de los intereses del país. Así es. No para mejorar las condiciones de vida, de salud, de educación, para generar más trabajo, pero no para que un grupúsculo se lleve todos esos recursos, ¿no? Porque no hemos visto que todos esos recursos que se les quitaron a los trabajadores de sus utilidades hayan redundado en estas necesidades urgentes, ¿no?, de la patria. Exacto, no lo hicieron, porque más bien lo que hicieron es, en el caso del sector petrolero, se robaron la plata más bien, ¿no? Por esos proyectos fallidos, ¿no?, que son varios, ¿no?, y que están causando un dolor de cabeza al país y al gobierno, como el caso de esa ampliación de la refinería que no sirve y que la van a parar para... Ya la anunciaron en estos días que en marzo se paralizará durante 15 días y en mayo durante 54 días. Así es. Luego, en total 69 días. También se anunció el año pasado que el costo por día de paralización llegaba a $1.200.000. Estamos hablando de alrededor de 80 y pico millones de dólares que costaría esta paralización, que sumado a los 2.300 millones que costó el supuesto proyecto de rehabilitación de la refinería de repotenciación, no se va cada vez acrecentando más y más. Exacto. Y no sucede nada. Esperamos que ahora las cosas se hagan de manera adecuada. Hemos terminado con esta necesidad urgente de la reforma a la ley de hidrocarburos. Esperamos poder aportar en algún sentido y que todos estos comentarios, estos planteamientos que los vamos a hacer en programas posteriores, sean acogidos de una u otra manera, porque también es un derecho de la sociedad intervenir en la política y crear una nueva forma de hacer democracia. Así es. Estamos concluyendo, nos queda el material para el próximo programa, que nos vamos a referir a comunicaciones que hemos enviado al señor ministro de Hidrocarburos, al presidente de la República y al Contralor. Y también una acción que yo interpuse hace un año a la Fiscalía, ¿no? Correcto. Así que, Diego, muchas gracias y gracias a la audiencia por sintonizarnos en este programa y nos vemos en el próximo. Un gusto, hasta luego. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Petróleo y Desarrollo, conducido por Henry Llanes y Diego Cano, especialistas de temas hidrocarburíferos, especialmente de la política, la legislación, la contratación y la economía petrolera. Petróleo y Desarrollo.